Bien, tengo que darles las gracias por la invitación para estar con ustedes esta noche. Durante esta noche voy a estar departiendo sobre algún aspecto del Islam, pero en distintos foros, y hasta el final de la semana estaré tratando otros temas. En relación con el Islam, tengo que decir que es un tema que ha sido objeto de mi trabajo de investigación durante al menos el último cuarto de siglo. Forma parte de una buena sección de los análisis que tengo que hacer de política internacional a diario en distintos medios de comunicación, y ha dado lugar a algunos libros. La persona que me presentaba ha mencionado mi biografía, Mahoma el Guía, que es un libro que se publicó hará aproximadamente 7 u 8 años, pero ha habido otros libros publicados desde el año 92 en relación con el Islam y que se deben a mi trabajo de investigación. Voy a intentar en los próximos minutos, porque efectivamente este es un tema muy complejo, con muchas terminales, con infinidad de matices, y yo lo único que voy a poder hacer es un vuelo de pájaro. Intentaré dar algunas pinceladas para acotar el tema y luego espero que nos quede tiempo para atar algunos de los cabos sueltos. Voy a intentar explicarles por qué el Islam implica en estos momentos una situación de amenaza, de dónde viene, cuáles son las raíces históricas. Me voy a detener después en Hispanoamérica e intentaré hacerles una pequeña proyección de lo que podría suceder en el futuro. De entrada, el Islam plantea un enorme problema a la hora de acercarse a él, que hace que algunos acercamientos sean increíblemente benévolos y otros acercamientos son enormemente malévolos, y es el hecho de que el texto revelado del Islam, el texto canónico del Islam, el equivalente a la Biblia en el Islam, que es el Corán, refleja fundamentalmente la existencia de dos Mahomas. Cuando hablo de dos Mahomas no me estoy refiriendo a que existieran dos personajes históricos que se llamaran Mahoma o Muhammad en árabe, sino al hecho de que hay una carrera profética, pero no solo profética, de Mahoma, que es enormemente distinta antes y después del año 619 a.C. Como además el Corán, salvo la primera sura, que es una sura de entrada que aparece al inicio, está ordenado por longitud y no de manera cronológica, el hecho de intentar entender la evolución espiritual de Mahoma y del Islam se convierte prácticamente en tarea imposible para aquel que es un lego. Tengo que decir que esa costumbre de ordenar por longitud no es solamente algo que encontramos en el Corán, aparece con las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento las cartas del apóstol Pablo están ordenadas por longitud, de manera que la primera que encontramos es Romanos y la última Filemón, que es la más corta, con lo cual también el que no conoce bien la vida de Pablo anda un tanto despistado sobre la distribución de las cartas, aunque desde luego el despiste es bastante menor que cuando uno empieza la lectura del Corán. En el Corán aparecen primero las suras más largas, con la excepción de Al-Fatiha, que es la sura de inicio, de inauguración del Corán, y así se van agrupando hasta llegar a la más corta, pero no fue la manera en que se escribieron. El Mahoma de los primeros años es un personaje verdaderamente notable, y es notable en el sentido de que para muchos el Mahoma anterior al año 619 podría ser incluso un personaje cercano. Mahoma abandona el politeísmo que caracteriza a la mayoría de sus compatriotas, no a todos, porque el judaísmo había entrado a fondo en la cultura arábica anterior a Mahoma. De hecho, incluso había tribus enteras que se habían convertido al judaísmo. Había también bastantes cristianos, no eran ni mucho menos la mayoría, eran pequeñas minorías, pero el cristianismo no era desconocido, pero la mayoría de los árabes sustentaban una forma de paganismo politeísta. Mahoma implica un cambio radical dentro de esa mayoría de la sociedad, porque predica una fe que es monoteísta, la creencia en un solo Dios, Allah, que fundamentalmente sería la traducción de Dios en cualquier lengua semítica,
implica al mismo tiempo la creencia en que ese Dios único no puede ser representado en imágenes y no puede ser objeto de culto a través de las imágenes, algo que aparece también en la Biblia. Muestra una enorme preocupación por prácticas religiosas como la oración o el ayuno, y al mismo tiempo también en distintas ocasiones hace gala de una compasión hacia sectores especialmente débiles de la sociedad, como podían ser las viudas, como podían ser los pobres, como podían ser los huérfanos, y con bastantes matices también las mujeres en general. El Mahoma de esa primera época además es un Mahoma chocante, que nos llama la atención conociendo lo que va a ser el Islam con posterioridad, porque es un Mahoma pacifista. Durante años se va a ver sometido a un acoso a veces muy peligroso por parte de sus paisanos. Es un Mahoma rigurosamente monoteísta, y en ese sentido él contrajo matrimonio con una viuda que se llamaba Jadicha, que de alguna manera protegió a Mahoma durante los primeros años de su ministerio. Y aparte de pacifista y monoteísta, es también una persona que predica la cercanía del juicio final. Y en esa primera parte de la vida de Mahoma lo que nos encontramos es con un mensaje monoteísta que se conecta débilmente con lo que serían algunos elementos de la Biblia. Ocasionalmente menciona personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que desde luego es un pacifista y un monoteísta convencido. ¿Qué sucede con ese Mahoma inicial, que posiblemente no hubiera pasado a la historia seguramente? Es más, no sabemos si incluso hubiera podido perder la vida en algún momento y se hubiera perdido en las tinieblas del pasado sin que llegara a nosotros. ¿Qué sucede en ese Mahoma para que en un momento determinado se produzca un cambio y el Islam, lejos de ser una pequeña predicación que solo capta a unas docenas de personas, que es monoteísta, que es pacifista, que es monogámica, se convierta en algo totalmente distinto, que además se extiende por el globo? Bueno, sucede algo enormemente relevante, y es que en un momento determinado la ciudad árabe de Yatrib, que nosotros conocemos como Medina, por Madinat al-Rasul, es decir, la ciudad del profeta, porque a ella va a marchar Mahoma y eso cambiará el nombre de la ciudad de Yatrib ofrece a Mahoma la posibilidad de convertirse en el gobernante de la ciudad. Mahoma era un personaje de una cierta buena reputación moral, y en un momento determinado los habitantes de Yatrib, después Medina, le hacen la oferta de que se traslade y se dedique a gobernar la ciudad. Inicialmente con límites, pero la idea era que Mahoma era una persona decente que seguramente podría ejercer esas funciones de manera adecuada. Esto va a cambiar la vida de Mahoma de manera absoluta, el Islam, y va a cambiar la historia universal. De entrada, y esto es enormemente interesante, como además esto coincide no solo con el abandono de la Meca, que era la ciudad donde vivía Mahoma, sino con la muerte de Jadicha, hay una serie de factores que cambian extraordinariamente. Mahoma deja de ser un simple predicador del monoteísmo más sencillo para convertirse en un hombre de Estado, en un político, en un guerrero y en un legislador. Y eso va a significar además variaciones considerables en cuanto a su forma de vida y en cuanto al Islam. Por ejemplo, el Mahoma que se ha mantenido meticulosamente fiel a Jadicha y que de hecho es un personaje que cree en la dulzura del matrimonio monógamo, como podría haber creído cualquier cristiano de la época, empieza a convertirse en un polígamo, y en un polígamo que en un momento determinado va sumando esposas y esposas, hasta el punto de que incluso una de sus esposas preferidas, Aisha, es una muchacha con la que se casa cuando tan solamente tenía 6 años y con la que consuma el matrimonio con 9 años de edad. Por ejemplo, precisamente en el Sahih al-Bukhari, posiblemente la mejor colección de hadís, de tradiciones relativas a Mahoma, se narra lo siguiente. Narró a Aisha que el profeta se casó con ella cuando tenía 6 años de edad y consumó su matrimonio cuando ella tenía 9 años, y entonces permaneció con él durante 9 años
es decir, hasta su muerte. En otro pasaje también del Sahih al-Bukhari, donde se recoge una tradición semejante, dice así: narró a Aisha que el profeta se casó con ella cuando tenía 6 años de edad y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9 años de edad. Hisham dijo: he sido informado de que Aisha permaneció con el profeta durante 9 años, es decir, hasta su muerte, lo que vosotros conocéis del Corán. Lógicamente, de pasar de una predicación que es exclusivamente monógama y que se ha centrado en una mujer, a pasar a una predicación polígama, que incluso en un momento determinado incluye a una esposa que es una niña, las consecuencias son unas consecuencias que cambian radicalmente. Es más, las propias páginas del Corán recogen el problema que se le plantea a Mahoma cuando, después de haber enseñado que el número máximo de esposas debe ser 4, él decide tomar la 5ª esposa, y entonces el problema se solventa mediante una revelación que recibe Mahoma en la que Allah le comunica que él puede tener todas las esposas que quiera porque es el profeta de Allah. En ese sentido, y esto también es notable, el hecho de la legislación de Mahoma implica que tiene que enfrentarse con problemas legales que no existían previamente. Es decir, el Mahoma que en un momento determinado llamaba a la gente a volverse a Dios, a arrepentirse, etcétera, etcétera, pues obviamente no tenía que ocuparse de cuestiones legales como era el derecho de familia. Esa situación se acaba, por supuesto, en el momento en el que Mahoma es un hombre de Estado, tiene que legislar en Medina, va conquistando porciones cada vez más amplias de la península arábiga y por lo tanto tiene que tomar decisiones en ese sentido, y eso va a pesar en el Islam. Por ejemplo, la sura 4, que posiblemente es una de las suras más interesantes para ver la labor legislativa de Mahoma y especialmente para ver la situación de la mujer en el Islam, se recogen algunas normas como la siguiente: Allah os ordena acerca de vuestros hijos. La porción del varón equivaldrá a la de 2 hembras. Si éstas son más de 2, les corresponderán 2/3 de la herencia. Si es hija única, la mitad. A cada uno de los padres les corresponderá 1/6 de la herencia si deja hijos, pero si no tiene hijos y le heredan solo sus padres, 1/3 es para la madre. Igualmente, por ejemplo, se señala en un momento determinado no solo que la herencia es una herencia que resulta el doble para el hijo varón que para la mujer, sino que, por ejemplo, dentro del derecho procesal, el testimonio de un varón solo puede ser equiparado al de 2 mujeres. Seguramente si Mahoma nunca se hubiera movido de la Meca y hubiera sido un simple predicador monoteísta, no hubiera tenido que legislar sobre derecho procesal o derecho de herencia o derecho de familia, pero al tener que hacerlo, efectivamente se encontró con esa situación. Por si todo lo anterior fuera poco, y es una cuestión verdaderamente interesante, Mahoma además se encontró con una situación bélica con la que tenía que enfrentarse en un momento determinado y a la que tenía que dar solución. Y esa situación bélica varió muchísimo el pacifismo original del que había hecho gala Mahoma. Es verdad, por ejemplo, que en su momento cualquiera que lea lo que son las disposiciones iniciales de Mahoma son disposiciones tolerantes hacia judíos y cristianos. Incluso Mahoma hace algunas referencias que son bastante razonables precisamente hacia los cristianos, como gente que cree en un único Dios, que son mejores que los judíos, etcétera, etcétera, y gente a la que hay que respetar. Y en ese sentido, evidentemente, Mahoma es un personaje de cierto respeto. Hay quien piensa incluso que la comunidad inicial incluía a monoteístas en términos generales, no a musulmanes en sentido estricto, pero fuera como fuera, lo cierto es que no existía ese problema. Esa situación, por supuesto, varía en el momento en el que Mahoma decide que va a conquistar Arabia, que eso significa, por ejemplo, vencer a los judíos y extirparlos del territorio que están ocupando si no se convierten al
al Islam y que efectivamente la espada en la que no ha pensado durante años se convierte en un instrumento importante. El punto de cambio aparece precisamente en la Sura 9, Aleya quinta, algunos la llaman la Aleya Saif, la Aleya de la espada, donde Mahoma abroga totalmente la política de tolerancia que había tenido en los primeros años de su vida, y donde dice: cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que los encontréis, capturadlos, sitiadlos, tendedles emboscadas por todas partes, pero si se arrepienten, establecen la azalá y dan el azaque o el salat y el zakat, entonces dejad que sigan su camino. Allah es perdonador, misericordioso. En otras palabras, y esto es algo bastante claro, la opción es la conversión o la sumisión y conversión en una especie de súbditos de segunda clase. Y por si alguien tiene la menor duda de lo que va a pasar con la gente del libro, es decir, judíos y cristianos que no crean en Mahoma, en la Sura 98, Aleya sexta, dice: los que no crean, tanto gente del libro como asociadores, estarán eternamente en el fuego de Yahanán, es decir, la gehenna bíblica. Estos son lo peor de la creación. Es decir, el Mahoma inicial, que no tenía problema en aceptar otros monoteísmos, incluso la oración se recitaba en dirección a Jerusalén, por supuesto va a cambiar y va a adoptar una postura de extrema dureza hacia aquellos que no acepten el Islam. No solamente eso, la suerte de aquellos que se consideran enemigos del Islam puede ser verdaderamente pavorosa. En la Sura quinta, a partir de la Aleya 37, se dice lo siguiente: retribución de los que hacen la guerra a Allah y a su mensajero y se dan a corromper en la tierra. Serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies contrarios, o desterrados del país. Sufrirán humillación en esta vida y terrible castigo en la otra. Quedan exceptuados quienes se vuelvan atrás antes de caer en vuestras manos. Sabed, en efecto, que Allah es perdonador, misericordioso. En otras palabras, el destino es terrible, incluye la mutilación, el destierro, la muerte mediante la crucifixión, salvo en el caso de aquellos que antes de ser capturados, que antes de ser vencidos, crean en el Islam y se abracen al Islam. Esto, lógicamente, ha planteado históricamente problemas muy serios, entre otros casos porque la fe islámica es una fe triunfante prácticamente desde el siglo VII hasta inicios del siglo XX, con pequeñas excepciones. Casi todo el territorio ocupado por el Islam ha sido un territorio que se ha mantenido en manos islámicas, salvo el caso de partes del territorio de Rusia y salvo el caso de España. El resto de aquellos territorios que fueron tomados en la vida de Mahoma, por supuesto en la península arábiga, pero después por los sucesivos califas, son territorios que han seguido en manos del Islam y donde en ocasiones ha podido existir una cierta tolerancia hacia la gente del libro, pero en términos generales esa situación ha sido enormemente precaria, y ha sido una situación enormemente precaria que a veces se solucionaba pues o con el exilio de los que no eran musulmanes o simplemente con su ejecución. Y por ejemplo, durante el periodo larguísimo de casi 8 siglos de la Reconquista en España, cada una de las nuevas invasiones del Islam, generalmente movimientos islámicos más apegados al Corán que muchos de los musulmanes de España, que se iban relajando con el paso del tiempo, pues lo que sucedía era que efectivamente planteaban o el hecho de la conversión al Islam o incluso en ocasiones la muerte. Esta situación, que entra en crisis en el siglo XX, y entra en crisis porque el último gran poder islámico que existía, que es el Imperio Otomano, el Imperio Turco, es derrotado en la Primera Guerra Mundial, va a plantear una enorme crisis en el seno del Islam. El Islam, que por lo menos podía seguir creyendo en el gran Imperio Turco, se encuentra con que ese Imperio Turco es atomizado, es deshecho durante la Primera Guerra Mundial, y además una serie de naciones islámicas que tendrían
teóricamente que haber nacido a la independencia tras la Primera Guerra Mundial, se convierten en colonias occidentales. Siria no se convierte en un país, sino en un protectorado francés. El Líbano se desgaja de Siria para que los cristianos en esa zona del mundo tengan un estado donde no sean una minoría que vaya a ser perseguida por sus conciudadanos musulmanes. Palestina se convierte en un protectorado británico, igual que es el caso de Irak o de Egipto, y en buena medida lo que para muchos árabes era la posibilidad de una independencia que comenzaría con el siglo XX, con la caída del Imperio Otomano, también musulmán, pero no árabe, en lo que se convierte es en un largo periodo colonial que va a durar hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial tampoco trajo la satisfacción al mundo islámico. Es verdad que tanto del Imperio francés como del Imperio británico se desgajan una serie de nuevas naciones, en muchos casos con no poco de artificiales. No hay nada más que ver el trazado con tiralíneas de las fronteras, porque efectivamente las potencias coloniales trazan las fronteras de esas naciones, y esas naciones se encuentran con que en muchos casos, conservando una sociología musulmana, al mismo tiempo intentan avanzar en vías más o menos socialistas hacia lo que podría ser el progreso. Y esas vías, en términos generales, fracasan. Es decir, si en un momento determinado, en los años 50, se acoge con enorme ilusión el naserismo en Egipto, los partidos Baas en Irak y en Siria, etcétera, etcétera, casi todas esas soluciones van fracasando, no consiguen acabar con la corrupción, no crean una mayor prosperidad. Es verdad que intentan atender a ciertas demandas sociales, pero realmente no consiguen mucho en ese sentido. Y toda esa situación de inmenso cansancio, además, entra en un periodo de inflexión histórica en los años 70 con el estallido de la revolución iraní. Nunca se va a hablar lo bastante de la importancia de la revolución iraní, porque la revolución iraní ha marcado un antes y un después en la historia del Islam y en la historia del mundo. De entrada, es una revolución que sigue viva, es decir, este año que celebramos o por lo menos conmemoramos el centenario de la Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa lleva ya un cuarto de siglo totalmente enterrada. Es un hecho que recordamos como el descubrimiento de América, otras cosas, pero es algo que ya no es un referente político. No se puede decir lo mismo de la revolución iraní. Irán sigue siendo una potencia, a pesar de las presiones internacionales, tiene una capacidad de influir en el entorno, a pesar de contar con la oposición de dos potencias como son Estados Unidos y el Estado de Israel, y sobre todo ha cambiado primero la historia de Irán y luego la historia del mundo. Primero porque en Irán, primero porque en Irán se produce un fenómeno que nunca se había producido en la historia de Persia, y es que los ayatolás se dedican a la política. Uno de los aspectos que diferenciaba a Irán del resto del mundo no solo es que su lengua no era el árabe y que ellos no eran árabes sino que eran arios, sino que además los ayatolás por definición no se dedicaban a la política, se dedicaban única y exclusivamente a cuestiones espirituales. En los años 70 se dedican a la política, crean una república islámica y deciden que de alguna manera el islamismo se puede exportar al resto del mundo. Esto yo creo... Bueno, es ahora. Bueno, no, yo imagino que esto no es un sabotaje de agentes iraníes, pero van dos veces en lo que hablaba de Irán. Irán, en ese sentido, insisto, tiene una enorme importancia, la sigue teniendo, y de hecho, en última instancia, sobre todo, yo no sé si es la batería o qué es, pero es un problema, ¿no?
Sobre todo, además, crea toda una corriente en el resto del mundo islámico que ya existía, pero que se anima al ver el triunfo de la revolución iraní, en el sentido de que efectivamente la solución para estos países no estaba en las vías nacionalistas y socialistas, sino que la solución está en el Islam. Bueno, sí, no sé, ignoro a qué se debe, pero es complicado mantener así una exposición. ¿Qué pasa por ir a la segunda parte de esta exposición con Hispanoamérica en medio de un mundo que siente una presencia del Islam que era inconcebible en los años 70? Bueno, lo siento, pero yo no puedo seguir así, o me consiguen un micrófono o hablo de viva voz y escuchan ustedes hasta donde puedan, pero no tengo mucha voz al respecto. Vamos a ver. La situación de Hispanoamérica en medio de una expansión del Islam que era impensable en los años 70, aquellos que estábamos en la universidad, aunque fuera en nuestra primera carrera en los años 70, sabemos que la corriente que se vivía entonces era la de decir que las religiones iban a seguir retrocediendo a pasos agigantados hasta desaparecer del mapa de la cultura humana, es decir, y por supuesto se hacía referencia al proceso de secularización en Europa, etcétera, etcétera. Nunca hubiéramos podido pensar que se iba a producir un reverdecimiento del Islam antes de la revolución iraní. También hay que decir que nunca se hubiera podido pensar tampoco en otros fenómenos, como por ejemplo que se iba a producir un crecimiento espectacular de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica, o movimientos de carácter espiritual como fue la New Age a finales del siglo XXI, ni cosa parecida. Vivíamos en una cultura convencida de que el ser humano avanzaba hacia olvidarse de cuestiones espirituales, y eso incluía el Islam. No hace falta decir que en términos generales la equivocación no pudo ser más grave. El Islam tiene un peso ahora mismo real y mediático que era impensable en los años 70, en relación con el crecimiento de movimientos espirituales, como es el caso de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica. Esto era imposible de creer hace 50 años y desde luego era algo imprevisible totalmente, y lo mismo sucede con otros movimientos espirituales. ¿Cómo es la situación del Islam en Hispanoamérica? Bueno, pues de entrada la situación del Islam en Hispanoamérica es una situación muy peculiar. Dentro del mapa mundial, Hispanoamérica tiene una situación muy peculiar por varias razones. Primero, no existe, al menos de momento, aunque no sabemos si se puede articular algún conflicto en el futuro, no existe un Islam militante y violento que combate una ocupación. Es decir, lo que en estos momentos vemos en Irak, donde al cabo de años de guerra sigue existiendo una guerra civil, grupos terroristas del más diverso tipo y efectivamente una ocupación que no se acaba, afortunadamente no se da en ningún lugar de Hispanoamérica. No sucede tampoco una lucha contra la ocupación como pasa en la zona de Cisjordania en relación con Israel, y tampoco sucede una lucha contra la ocupación como en Afganistán. De modo que de entrada en Hispanoamérica, al menos hay que decir que no aparece ni mucho menos un Islam violento que combate contra lo que considera una ocupación extranjera. Tampoco existe una inmigración masiva como en el caso de Europa Occidental. En Europa Occidental el Islam empezó a emigrar hacia Europa de manera relativamente moderada en el periodo de la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo hacia Francia, que a fin de cuentas había sido
potencia colonial en Marruecos y en Argelia, pero en términos generales prácticamente hasta los años 80 la idea de una inmigración masiva de musulmanes era implanteable en Europa. Había zonas en Francia, había zonas sobre todo en Alemania con la inmigración turca donde el número de inmigrantes musulmanes se iba incrementando, pero digamos que no era una situación como la que ha sucedido en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, y sobre todo como consecuencia de distintas guerras en Oriente Próximo, millones de musulmanes han abandonado su territorio y en lugar de dirigirse hacia los países hermanos, al menos en mayoría, países correligionarios, se han dirigido hacia Europa, lo cual está en estos momentos significando un desafío enorme para algunas de las naciones europeas. Por ejemplo, Suecia, que era un estado al que muchos mirábamos en los años 70 como lo más cercano al paraíso en la tierra, en estos momentos está a punto de convertirse en un estado fallido como consecuencia de la inmigración islámica masiva. Ese fenómeno tampoco se da en Hispanoamérica y hay que decir que tienen ustedes la suerte de no contar en sus distintos países con grupos islámicos violentos que luchan contra lo que consideran una ocupación extranjera y no tener tampoco una inmigración masiva que altere la sociedad, como sucede prácticamente ya en casi toda Europa occidental. Sin embargo, con todo y con eso, la situación en Hispanoamérica es especial. De entrada, en Hispanoamérica, los dos grandes protagonistas del avance del Islam, mayor o menor, todavía incipiente, son los grandes protagonistas del avance del islamismo en todo el mundo, es decir, Arabia Saudí e Irán. Es verdad que el presidente Trump ha decidido en los últimos meses, en contra de su visión que tuvo durante la campaña electoral y antes de la campaña electoral, que Arabia Saudí son musulmanes ilustrados, éclairés, que dirían los franceses, y que son nuestros aliados y que el único villano es Irán, pero la realidad es que en estos momentos, con la excepción de Hezbollah, todos los grupos terroristas islámicos que existen en Occidente están respaldados por Arabia Saudí y no por Irán. De manera que dentro de la estrategia de Estados Unidos y de Israel puede que sea interesante apoyar a Arabia Saudí frente a Irán, pero en términos de lo que es Europa, donde no ha habido ningún grupo respaldado por Irán donde haya atentado, pero todos los atentados islámicos que se ha sufrido hasta ahora son grupos respaldados por Arabia Saudí, las monarquías del Golfo, esta visión, como ustedes comprenderán, es discutible. A Hispanoamérica el Islam llega en términos políticos en los años 70 y llega además de una manera muy reducida y muy incipiente. Originalmente llega en los años 70 cuando la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, intenta levantar fondos entre comunidades palestinas o simpatizantes en Hispanoamérica, con pocos resultados porque no están muy por la labor de financiar a la OLP y la cosa pues en realidad prácticamente se limita a ciertos contactos con el Frente Sandinista que entonces gobernaba en Nicaragua y con algunos grupos de carácter antisemita en la Argentina, pero la cosa no va mucho más allá. En los años 80 sí se produce un avance en Hispanoamérica importante, porque es el momento en que empiezan a llegar los primeros grupos relacionados con Hezbollah y con Irán. Hezbollah es un grupo islámico sobre cuya naturaleza concreta se discute a día de hoy. Hay quien considera que es un grupo terrorista y quien prefiere decir que es un grupo político que a su vez tiene una milicia. Yo personalmente creo que es una milicia que ha cometido, y no tengo noticia de que vaya a dejar de cometer, atentados terroristas, por ser absolutamente exacto. Por supuesto, está respaldada por Irán, actúa sobre todo en el Líbano y puede jactarse de haber vencido al Estado de Israel. Y en ese sentido, posiblemente una de las heridas, yo diría que más importantes que se ha causado al orgullo de las Fuerzas Armadas israelíes
en las últimas décadas es que en el Líbano Hezbollah ciertamente venció a Israel, y algunas de las películas israelíes ciertamente muy buenas que se han estrenado en los últimos años, como es el caso de Beaufort, tocan el tema ciertamente amargo de cómo un ejército muy superior en términos de entrenamiento, en términos de efectivos, en términos de armamento, es derrotado por lo que a fin de cuentas no deja de ser una milicia, y además una milicia no especialmente bien armada. Por cierto, acontecimiento que, haciendo un pequeño paréntesis, ha tenido unas consecuencias globales verdaderamente dramáticas. En el año 2012, es decir, hace apenas, en términos históricos, esta mañana, poco después del desayuno, Roger Noriega informaba ante el Congreso de los Estados Unidos de que en 12 naciones de Hispanoamérica, que incluían Brasil, Venezuela, Argentina y Chile, había unos 80 operativos de Hezbollah. No eran muchos, 80 operativos en 12 naciones, pero evidentemente no era lo mejor que podía suceder. Y en ese sentido, Hezbollah no ha dejado de tener una presencia muy clara desde principios de siglo en el continente suramericano, centro y suramericano. Sobre todo en lo que se llama la triple frontera o la trifrontera entre Argentina, Brasil y el Paraguay. Lo cierto es que Hezbollah no ha dejado de actuar. No ha actuado propiamente en términos de acciones terroristas, pero sí que ha actuado en términos de financiación, de manera que es muy importante. Esto funciona, bueno, es un alivio porque mi garganta estaba llegando a las últimas. De hecho, para que se hagan una idea del volumen económico que significan las operaciones de Hezbollah en la zona de la triple frontera, se calcula que las operaciones de economía sumergida y relacionada con Hezbollah pueden rondar en torno a los 6.000 millones de dólares al año. No es una mala cifra, y además hay una cantidad que supuestamente pasaría a financiar a grupos terroristas y que está relacionada con actividades ilegales como es el tráfico de armas o incluso la distribución de drogas. Eso estamos hablando de entrada con Hezbollah. ¿Qué ha pasado con Arabia Saudí? Pues Arabia Saudí se ha dedicado a invertir millones de dólares en construir mezquitas y centros culturales para impulsar su especial interpretación del Islam, el wahabismo. Interpretación que algunos mencionan como extremista, pero que seguramente lo que es una interpretación pura del Islam, es decir, una interpretación que contempla con auténtico horror cómo el Islam se reblandece al contacto con Occidente, y que por lo tanto lo que pretende en un momento determinado es que el Islam no se reblandezca y conserve las esencias puras del Islam que predicó Mahoma. Posiblemente de las acciones de financiación de Arabia Saudí, la más importante fuera cuando en 1995, en un momento determinado, Menem, que es hijo de musulmanes sirios, descendiente de musulmanes sirios, donó un terreno para construir una mezquita que se construyó con 30 millones de dólares donados por Arabia Saudí y que fue inaugurada en el año 2000. Y en este sentido, lo cierto es que la acción de Arabia Saudí es innegable. No solamente es innegable en lo que sería la financiación de mezquitas, de centros, etcétera, etcétera, sino también, y esto es muy importante, en el respaldo de la hermandad musulmana. Hablar de la hermandad musulmana es un tema que daría de sí para una sola exposición. Hay desde gente que sostiene que la hermandad musulmana no es nada más que una marioneta de servicios de inteligencia occidentales para ir organizando disturbios en partes del mundo en las que les interesa organizar disturbios. Hay quien considera que ahí el papel de Arabia Saudí es extraordinario, porque a fin de cuentas sería la mediación entre esas dos instancias, pero sea como sea, la hermandad musulmana
tiene presencia en Bahamas, tiene presencia en Guayana y tiene una presencia extraordinaria en Trinidad y Tobago. De hecho, se calcula que aproximadamente el 70% de los musulmanes que hay en Hispanoamérica y que además en un momento determinado se han unido a ISIS, al Estado Islámico, lo han hecho gracias a la situación maravillosa que existe en Trinidad y Tobago, donde además la situación diplomática permite irse paseando por el Caribe sin ningún tipo de obstáculo, lo que hasta el día de hoy no ha producido situaciones graves, pero en un momento determinado existe el potencial para que se produzcan. ¿Qué podemos decir de los ataques terroristas islámicos en Hispanoamérica? Bueno, pues afortunadamente que han sido pocos, que han derivado de Hezbollah y que además han sido en respuesta a acciones armadas previas. Esto es bueno en el sentido de que uno por lo menos quisiera pensar que si no se producen acciones armadas previas no se van a volver a repetir ese tipo de atentados, pero evidentemente es inquietante porque Hispanoamérica ya se ha colocado desde los años 90 dentro de aquellas zonas del mundo donde se pueden cometer ataques islámicos en represalia. El primer ataque se produjo en el año 1992. Las fuerzas de defensa israelíes dieron muerte al secretario general de Hezbollah, Abbas al-Musawi, en Líbano, y lo que sucedió inmediatamente fue que la respuesta de Hezbollah fue hacer que estallara una bomba en la embajada israelí en Buenos Aires al mes siguiente. Es decir, ustedes han matado a uno de los nuestros, nosotros lo vamos a hacer en Hispanoamérica, que va a tener una mayor repercusión mediática, y además lo vamos a hacer en Argentina, donde reside la mayor comunidad judía del continente, con la excepción de la comunidad judía de los Estados Unidos. Lo mismo sucedió además con el atentado terrorista más grave de la historia y además el atentado terrorista más grave de la historia de Hispanoamérica y además el mayor atentado antisemita que se producía desde el Holocausto, que fue la explosión en 1994 de la AMIA, la Asociación Mutua Israelita Argentina, que se llevó por delante un edificio de 7 pisos que causó la muerte de 85 personas y además hirió a centenares. De nuevo, se trataba de una respuesta a una acción del Estado de Israel contra Hezbollah, y el ataque de la AMIA ha sido una de esas cuestiones que se ha ido prolongando hasta el día de hoy. Para que ustedes se hagan una idea, el 18 de enero de 2015 el fiscal argentino que se ocupaba de este caso apareció muerto. Se nos dijo que había aparecido suicidado, que andaba muy deprimido y se suicidó. Hoy en día sabemos que lo asesinaron y previsiblemente habría sido asesinado porque iba a revelar cómo Cristina Fernández de Kirchner estaba dispuesta a impedir que prosiguiera la investigación sobre el atentado de la AMIA a cambio de un beneficioso acuerdo económico con Irán. ¿Qué peligro real existe en Hispanoamérica? Y con esto entro en la tercera parte de la exposición y les voy a ceder la palabra enseguida. ¿Qué peligro real existe en relación con el Islam en Hispanoamérica? Vamos a ver, esto hay que matizarlo bastante y además yo diría que hay que ser conscientes de lo que hay ahora y lo que potencialmente se puede producir. En primer lugar, en teoría, no se supone que pueda haber una gran extensión del peligro islámico, porque también teóricamente la población islámica no se va a extender mucho en Hispanoamérica. Es decir, el panorama europeo, en virtud del cual, gracias a que se reciben servicios sociales, pues con bastante buen criterio, los musulmanes prefieren marcharse a España, a Francia o a Italia en vez de a Jordania, es impensable a día de hoy en Hispanoamérica. Es decir, no solo es que hay un océano de por medio, sino que además aquí a nadie le van a ofrecer vivir a cuenta del Estado simplemente por llegar aquí, lo cual crean ustedes que es una gran bendición. No es lo que pasa
en los países europeos, donde la situación ha llegado a tal extremo que incluso musulmanes que tienen una ayuda del Estado deciden regresar a su país, seguir cobrando la ayuda del Estado y, por supuesto, vivir como príncipes, porque los euros que permiten sobrevivir en España o en Francia, cobrados en Argelia o en Marruecos, evidentemente son una suma absolutamente principesca. Tampoco existen alicientes a día de hoy para que los musulmanes vengan a países de Hispanoamérica. Puede haber algún caso de algún inversor especial que sea musulmán, pero no para que se desplacen grandes poblaciones. No es el caso de Europa, es decir, piensen ustedes que, por ejemplo, en España hay 2 millones de musulmanes y de esos 2 millones de musulmanes, 1 millón solamente está localizado en Cataluña. Y la razón fundamental es que los nacionalistas catalanes decidieron que los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica eran odiosos porque hablaban español, pero los que pudieran venir de los países islámicos eran deseables porque aprenderían catalán. Y eso ha tenido, entre otras consecuencias, que ahora mismo en Cataluña haya más de 1 millón de musulmanes, de los cuales aproximadamente el 60% vive de los servicios sociales del Estado. Bueno, esa situación, tengo la sensación de que desde el Río Grande hasta la Patagonia no parece que se vaya a producir. Tampoco, y esto es otra gran suerte, es previsible en estos momentos conflictos armados por ocupación extranjera de territorios islámicos. En Hispanoamérica, de entrada, al menos de momento, no hay territorios islámicos y, por lo tanto, esa es una situación que no se va a dar. Ahora, sí hay situaciones que ahora mismo son posibles y que no deberían de salir de nuestra atención. En primer lugar, vamos a seguir teniendo blanqueo de dinero para financiación del terrorismo. Esto viene existiendo por lo menos desde los años 90, algunos hablan incluso desde los años 80, y yo me temo mucho que en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, eso va a seguir siendo una zona franca para seguir blanqueando dinero que se dedica, entre otras cosas, a financiar atentados terroristas, lo cual es una complicación no pequeña. También, a día de hoy, existe la posibilidad de que se produzcan atentados terroristas islámicos en Hispanoamérica, pero tengo que decir que de manera muy limitada. Es decir, si seguimos con lo que ha sucedido hasta ahora, posiblemente esos atentados estarían centrados sobre todo en contra de intereses judíos, empresas, personas, centros comunitarios, y es muy posible, porque ha sido siempre así, que sean además respuestas a acciones armadas previas del Estado de Israel, lo cual es terrorífico, pero limita bastante la perspectiva de atentados terroristas al día de hoy. Peor, y esto sí que me parece inquietante, peor todavía es la cobertura que se puede dar para acciones terroristas en el futuro. Yo personalmente no creo, a pesar de todo lo que se diga, que Venezuela esté muy dispuesta a eso. Venezuela está dispuesta a enganchar el dinero que venga de cualquier parte porque es un país quebrado, pero también limitando los riesgos que pueda significar la aceptación de dinero de Irán. Pero no se puede descartar el hecho de ese tipo de apoyatura. A mí, por ejemplo, me preocupan más los extremistas islámicos de Trinidad y Tobago, que pueden viajar por todas las islas del Caribe sin una visa especial y que en un momento determinado pueden ir a las Bahamas y saltar desde las Bahamas al sur de la Florida. Me preocupa muchísimo más que lo que pueda hacer la dictadura venezolana. Y hay un factor que a mí me parece muy importante y que deberíamos vigilarlo de cara al futuro, aunque de momento supuestamente no ha pasado nada, y es la labor de captación de misioneros musulmanes entre las etnias indígenas de Hispanoamérica. Las etnias indígenas de Hispanoamérica, según el país en el que estén, difícilmente van a poder alterar el orden.
Es decir, hay musulmanes en estos momentos intentando convertir a los mapuches cerca de Argentina, pero vamos, no veo yo a los mapuches con mucha capacidad de armar lío, aunque vaya usted a saber, pero en algunos países de Hispanoamérica la presencia indígena sí es muy poderosa, ha dinamitado el sistema ya, como es el caso de Bolivia, donde el régimen cambió totalmente gracias a la presencia indígena, y por supuesto eso podría repetirse en países como el Perú o Guatemala, entre otros. No solamente es que es así, es que además el extremismo islámico apela con cierta eficacia al resentimiento social. Por supuesto, en un país como Guatemala, el resentimiento social no es patrimonio único de las etnias indígenas, pero evidentemente ahí existe un caldo de cultivo de resentimiento social que no se puede pasar por alto. Y de hecho no deja de ser significativo que en el caso de Estados Unidos, mayoritariamente aquellas personas que han sido detenidas por actividades relacionadas con el terrorismo islámico sean hispanos. Y además hispanos que consideran que el sistema como tal no les ha dado acogida. Generalmente su trasfondo espiritual es católico y en un momento determinado el que un puertorriqueño o un mexicano se convierta al Islam y además en antinorteamericano puede sonar absurdo, pero evidentemente ahí hay un cultivo de una situación previa de resentimiento social. ¿Hasta qué punto eso pueda extenderse en el futuro? Pues por ejemplo con los negros de Haití o los mapuches de Argentina o los indígenas de Guatemala es algo sobre lo que solo podemos especular, pero potencialmente existe. Y ante eso, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que tenemos que tener muy clara. Lo primero es que hay que reconocer la amenaza terrorista islámica en todas sus dimensiones. Yo puedo entender que Donald Trump haya decidido convertir a Arabia Saudí en un ejemplo de virtudes, sobre todo por la factura millonaria de armas que va a comprar a los fabricantes de Estados Unidos, pero en otros casos me parece que no podemos permitirnos esa visión benévola. Por ejemplo, desde una perspectiva europea, Arabia Saudí es mucho más peligrosa que Irán. Diga lo que diga el señor Trump, sus asesores y los que vendan las armas a Arabia Saudí. Y desde luego nosotros tenemos que aceptar que la amenaza terrorista es la que es y no la que en un momento determinado le puede interesar a una agenda política concreta. Segundo, también tenemos que reconocer la capacidad de captación del Islam y sobre todo el terrorismo islámico, y que efectivamente ha entrado en el mercado latino, eso es innegable. Es el caso en Estados Unidos y puede ser el caso el día de mañana, y va a estar muy relacionado con el nivel de resentimiento social, de amargura o de injusticia de la que se crean víctimas determinados colectivos. Tercero, tenemos que aceptar la idea, aunque es evidentemente muy desagradable, de que a la vuelta de unos años los ataques podrían desarrollarse desde Hispanoamérica. Y en ese sentido, la gente que está entrando supuestamente como terroristas durmientes en Estados Unidos no proceden en su mayoría de Europa y en su mayoría cruzan la frontera de México. Es decir, y por supuesto se puede saltar desde Bahamas o desde el Caribe al sur de la Florida. De modo que esa es una situación de peligro potencial que no podemos en absoluto despreciar. Y cuarto, y este es un elemento tremendamente importante, aunque hasta ahora las acciones del terrorismo islámico han sido limitadísimas en Hispanoamérica, gracias a Dios, se han dirigido además hacia un colectivo muy concreto, que son las comunidades judías, han respondido sobre todo a acciones previas del Estado de Israel. Sin embargo, no podemos contar con que esto va a seguir siendo así en el futuro. Cualquier foco que se produzca de carácter desestabilizador en cualquier país de Hispanoamérica va a tener un efecto multiplicativo. Y en ese sentido sería muy prudente examinar qué secciones de las sociedades de Hispanoamérica pueden ser receptivas a un mensaje de resentimiento, a un mensaje antisistema, a un mensaje que finalmente considere que trae cuenta empuñar las armas contra el sistema en el que están viviendo. Por lo tanto, ahora
lo que podría ser el problema o lo que podríamos denominar el problema del Islam en Hispanoamérica es reducido. No parece que sea inquietante. Mañana, lamentablemente, la situación puede ser muy distinta. Muchas gracias. Y no tengo la garganta en las mejores condiciones de los últimos días, pero si quieren formular alguna pregunta, intentaré responderla. No sé el tiempo que tenemos, pero me dicen que incluso hay un micrófono que hasta apostaría que funciona y que pueden formular preguntas con él. Buenas noches. Me parece haber escuchado una conferencia suya radial, usted que habla desde el exilio. ¿Eso sí, no? Perfecto, sí. Perfecto. En esa conferencia usted habló de la desaparición de la cultura europea debido al ritmo de crecimiento de los musulmanes en Europa y el crecimiento cero, menos cero de algunos países. Me gustaría que hablara un poco de eso. Bueno, vamos a ver. Pero tengo otra pregunta. A mí me parece que un gran talón de Aquiles de nosotros los cristianos es la división que promovemos, tanto sean católicos como protestantes. Yo conozco los dos mundos, fui diplomático ante la Santa Sede durante 10 años y conozco el mundo también evangélico bautista porque fui parte de una iglesia fundador. Y creo que un gran talón de Aquiles que tenemos nosotros los cristianos es la división que promovemos entre nosotros mismos. Una división que no se ve en el mundo musulmán cuando se trata de enfrentar a los cristianos. Muy poca gente sabe que entre sunitas y chiitas hay diferencias gravísimas que lo hacen casi enemigos, pero se unen en un bloque compacto cuando les toca enfrentar al cristianismo. Sin embargo, nosotros, los cristianos, seguimos promoviendo divisiones. Lo he visto en ambos grupos y creo que ese es un gran talón de Aquiles. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Gracias. Pues disiento por varias razones. Voy a intentar explicarlo. Primero, de entrada, suníes y chiíes tienen un enfrentamiento muchísimo más agresivo que el que se pueda dar entre confesiones que se presentan como cristianas. Es un enfrentamiento que viene del siglo VII y no han conseguido arreglarlo. Que luego cada uno de ellos por su cuenta esté dispuesto a hacer la vida imposible a los cristianos es otro cantar. Pero el enfrentamiento como tal es gravísimo y de hecho no ha sido difícil atizar guerras civiles en varios países de Oriente Medio, y estoy pensando el caso de Siria, el caso de Irak, el caso del Líbano, simplemente recurriendo a las divisiones del Islam. Es decir, no existe un frente común. Y una de las guerras más terribles de finales del siglo XX fue la guerra entre Irán e Irak, que por supuesto se puede decir que estaba atizada por Estados Unidos, que en aquel momento consideraba que Saddam Hussein era un chico estupendo, pero la verdad es que los enfrentamientos son terribles y ese es un fenómeno que se reproduce a lo largo del Islam. Argelia ha sufrido una guerra civil incluso entre suníes, que ha sido una guerra que ha durado años y en la que han muerto centenares de miles de personas, aunque nuestros medios de comunicación no digan nada al respecto. Es decir, la división del Islam es muy grande y supongo que algunos pensarían que gracias a Dios, porque si no, realmente la situación sería una situación muy peligrosa. En el caso del cristianismo, vamos a ver, pensar que el cristianismo va a cerrar filas para enfrentarse al Islam, cuando la cabeza visible de la Iglesia Católica nos ha dicho que el Islam es una religión de paz, pues hombre, es complicado, es complicado. Y el que le antecedió en el cargo, que fue Benedicto XVI, en una conferencia dada en el centro de Europa, se limitó a leer un pasaje de un emperador bizantino sobre el Islam y empezaron a caerle golpes por todas partes y acabó pidiendo disculpas, pues evidentemente es complicado. Es decir, y no es una cosa
ni que haya empezado con el Papa Francisco ni con Benedicto XVI. Es decir, el que empezó yendo a mezquitas y besando el Corán fue Juan Pablo II. Entonces, ahí hay una política de eso que se llama elegantemente irenismo, que complica mucho la posibilidad de enfrentarse con ello. Es decir, por supuesto que hay millones de católicos en todo el mundo que disienten de la idea de que el Islam es una religión de paz. No hay nada más que ver a los católicos en Siria, en infinidad de documentales y de entrevistas, diciendo lo que ellos piensan del Islam, con bastante razón además. Pero si el jefe de tu iglesia va en esa dirección, es muy complicado enfrentarse con esa situación. De modo que yo no creo que el Islam esté tan unido, no lo está. Por el contrario, yo creo que el Islam, desde su fundación, tiene una tendencia a las luchas internas. Los sucesores de Mahoma y eran el califato perfecto, murieron todos de muerte violenta. Lo cual, si ese era el perfecto, pues evidentemente es para reflexionar al respecto, y la muerte del último califa perfecto, que fue Alí, además derivó en la separación de la Shia por un lado y los suníes por otro, y por otro lado, en el caso de los cristianos, pues como en otros temas, es que evidentemente hay posiciones que son muy difíciles de asumir. O sea, yo no bebo, pero de todas formas tendría que estar muy borracho para decir que el Islam es una religión de paz. Es decir, puedo decir que el Islam es una religión monoteísta, que frente al paganismo animista implica un avance espiritual. Yo que sé, que hay movimientos sociales dentro del Islam que atienden a los pobres. Hasta ahí podría llegar, pero vamos, calificar el Islam como una religión de paz, cuando aparte de los 5 pilares está el yihad, que es la guerra santa, pues es algo verdaderamente disparatado, que solo puedo atribuir a la ignorancia, a la mala fe o a un intento de acercarnos, pues incluso a costa de la verdad. Eso por ese lado. Ahora, en relación con Europa, vamos a ver, hay varias naciones europeas que van a sufrir en la próxima década una crisis inmensa relacionada con la presencia de musulmanes. Está más que tabulado que no hay manera de que pueda sobrevivir una cultura o una nación con menos de un crecimiento demográfico de 2.5. Es decir, si la República Dominicana está creciendo por encima del 2.5, previsiblemente la República Dominicana va a sobrevivir en términos demográficos. Si el retroceso en crecimiento demográfico llegara al 2.3, esa cultura o esa nación está en peligro. Es decir, con el 2.3, si se espabilan y se despiertan, a lo mejor en la próxima generación se pueden salvar, pero están en una situación de sumo peligro. Si el crecimiento es de 2, están condenados de manera irreversible. Ahora, ¿cuál es el crecimiento en España, por ejemplo, de la población? 1.1. Esto ya indica que estamos liquidados como cultura nacional. Puede tardar 20, 30 años, pero estamos liquidados. ¿Cuál es el crecimiento de los musulmanes en España? 8.1. No hay que ser un genio de las matemáticas para saber en qué va a acabar todo. Entonces, cuando de pronto en Cataluña aparecen unos locos codiciosos, haciendo referencia a la defensa de su nación, etcétera, etcétera, que nunca ha sido tal nación, con un crecimiento que es inferior a la media española, y con una población islámica que crece al 8.1, uno recuerda la cita del clásico que dice que cuando Dios quiere perder a alguien antes lo vuelve loco. Y en buena medida eso es lo que está pasando en buena parte de Europa. De hecho, por ejemplo, en el caso de Cataluña, ya se han publicado documentos de organizaciones islámicas que decían que en el momento en el que se proclame la inteligencia, ellos toman la independencia, ellos toman los ayuntamientos, porque van a tener la mayoría suficiente para hacerse con el control de las ciudades en Cataluña y después de controlar los ayuntamientos a ver quién los frena, porque son mucho más agresivos que el resto de la población. Y uno dice, bueno, pero eso pasa en España, que es un desastre de país desde hace siglos y que son desorganizados y en fin, pero
En países más serios no pasará. En países más serios el proceso de deterioro es mayor porque son más pequeños. A fin de cuentas, España son 40 millones de habitantes. Pero Suecia tiene 8 millones de habitantes. En Suecia ya hay zonas de las grandes ciudades como Estocolmo controladas por los musulmanes y donde la policía no entra. Es más, para entrar, incluso para trámites administrativos, no digo perseguir el crimen o algo así, que eso ya han decidido que no. Para entrar para trámites administrativos entran en un convoy de vehículos porque no se atreve a entrar un solo automóvil de policía. En ciudades pequeñas, donde se vivía de una manera increíble, es decir, la gente era muy mayor porque vivía muchísimos años, tenías unos servicios sociales increíbles, una medicina estupenda, en fin, organizaban grupos de teatros en la iglesia, en fin, de eso que dices, bueno, me quedan 30 años de vida y van a ser tranquilos y felices, esto ha desaparecido. Porque de pronto, en una ciudad donde a lo mejor vivían 50, 60.000 personas, muchos de ellos de bastante edad, han entrado 10, 15.000 musulmanes. No hay quien controle cómo se comportan. Seguramente muchos de ellos son gente honrada, que quiere trabajar, etcétera, pero no hay quien los controle. Y ante esa falta de control, no te queda el consuelo de decir vendo mi casa y me voy a otro sitio. Porque ¿quién es tan estúpido para comprar tu casa en una población donde ya el 15, el 20, el 25% son musulmanes que han venido de fuera? Y uno dirá, bueno, pero ¿habrá una reacción de las autoridades? Sí, una reacción de silenciarlo. Por ejemplo, voy a darle 2 pinceladas solo. Hace unos meses en Gran Bretaña se produce un gran escándalo porque una cadena de televisión revela que en una ciudad de Gran Bretaña, desde hacía más de una década, grupos de musulmanes se dedicaban a violar a muchachas inglesas, a jovencitas. En vez de enfrentarse con esto, la policía, el ayuntamiento, los políticos locales decidieron silenciarlo. No fuera que se fuera a provocar una ola de racismo, y para que no hubiera una ola de racismo e intolerancia, se permitía que secuestraran y violaran a las jovencitas durante más de una década. Cuando esto se ha descubierto, el escándalo ha sido mayúsculo. Pero sin ir tan lejos y de manera más extendida, en la última Nochevieja, en distintas partes de Europa, grupos de musulmanes se dedicaron a tocar, robar, asaltar y violar a europeas. Inicialmente parecía que había sido algún caso excepcional en alguna ciudad alemana, luego se supo que había sido en casi toda Europa, en Alemania por supuesto más, porque hay muchos más musulmanes, y que en todos los casos la posición de los políticos y la posición de la policía era no decirlo, no advertir a la población, porque es mucho más peligrosa la supuesta intolerancia ante el Islam que defender a la población. Y uno dirá, bueno, pero esto pasa con los alemanes y la gente de Escandinavia, hace mucho frío, se les hielan las ideas. Ya. Hace apenas unos meses, unos terroristas islámicos perpetraron un atentado en Barcelona y en una población costera de Cataluña. La manifestación en contra de los atentados se convirtió en una manifestación contra la islamofobia y contra España. Una sociedad que se producen unos atentados terroristas de signo islámico. O sea, no es que un musulmán matara a otro, y podía haberlo matado siendo presbiteriano, de la adoración nocturna, judío. No, no, no. Lo mata por razones obvias, gritando que Alá es el más grande, etcétera, etcétera. Unos atentados claramente terroristas. Y toda la población, y empezando por las autoridades, salen defendiendo a ese colectivo. Y además la manifestación es para que la gente no piense mal del Islam y piense mal de España, es que esa sociedad está enferma. Y ese fenómeno de enfermedad en Europa está muy avanzado. Y por supuesto, desde la perspectiva del ataque de una sociedad, es fantástico, porque una persona que quiera hundir una sociedad dando una serie de pasos
puede utilizar ciertos pasos para ver el grado de resistencia. Es decir, vamos a suponer que yo quiero ver la posibilidad de imponer mi voluntad sobre la de usted. Y usted está sentado tranquilamente en la mesa de un restaurante con su esposa. Si en un momento determinado yo empiezo a injuriar a su esposa e incluso la manoseo y usted no se mueve, el mensaje que yo tengo es que usted está perdido. Es decir, si ni siquiera esa actuación provoca una reacción suya, me voy a llevar su cartera, su reloj y, si me gustan, sus pantalones. Porque ante esa situación usted no ha reaccionado. Yo personalmente estoy convencido de que lo que pasó en la Nochevieja última, en que esto sucedió en varios lugares de Europa, siempre las víctimas eran mujeres, etc., fue simplemente un test. Es decir, vamos a probar si la sociedad europea reacciona. Y lo vamos a probar de la manera fácil. ¿Defiende a sus mujeres o no? Si la sociedad europea ni siquiera ante el ultraje a una pobre mujer reacciona, y no reacciona en Holanda, no reacciona en Alemania, no reacciona en Gran Bretaña, no reacciona en Suiza, no reacciona en Francia, todo lo contrario, intenta cubrirlo, es que esta sociedad es una sociedad que está liquidada, la vamos a tomar en cualquier momento. Voy a concluir con otra pincelada que me parece importante. Hace cosa de un año y pico se publicó en Francia una novela de Michel Houellebecq, que, si yo no recuerdo mal el título, es Sumisión. La novela trata del supuesto de que finalmente un musulmán se convierte en presidente de la República Francesa. Ese es el aspecto menos interesante de la novela. Yo leí la novela, es una novela que no es muy larga, la debí de leer en un par de tardes y eso casi era lo que menos me interesaba. Lo que sí me pareció interesantísimo de la novela es la descripción que hay de la sociedad francesa. El protagonista, que es el que va contando la historia, es un profesor de universidad en la Sorbona, en París, y va contando lo que es la sociedad francesa. Y es una sociedad en que la familia ha desaparecido, donde ya la generación anterior, la de su padre, bueno, ese se divorció, después se casó con no sé quién, ahora vive con una jovencita, etcétera, pero ya la generación siguiente ni eso. O sea, ya la generación siguiente no hay ni relaciones de hecho. En la relación todavía de la corrupta generación previa de los padres, bueno, por lo menos se han liado con alguien, viven con alguien, tienen algo parecido a una relación estable. La siguiente generación desconoce hasta eso. Ni siquiera existe ya el concubinato. Los seres humanos son seres que viven absolutamente perdidos como átomos en la sociedad. Y efectivamente, cuando ves la descripción de la sociedad francesa que aparece en esa novela, que se parece muchísimo a la sociedad española, y seguramente a la noruega y a la sueca, etcétera, etcétera, te das cuenta de que es toda una cultura que va caminando de manera cada vez más acelerada a su desaparición como cultura. Esa es la realidad. Si añaden luego ustedes además otros procesos de ingeniería social para liquidar más a la familia, evidentemente son culturas condenadas. Y cuando en un momento determinado eso se colapse, entonces de pronto la gente llorará, igual que en el Apocalipsis lloran por la caída de Babilonia, con la cantidad de cosas buenas que tenía, lo que negociábamos y lo bien que se pasaba con esa gente. Sí. Le van a dejar un micrófono, sí. Tenga cuidado con los micrófonos. No, solo que hay que tener cuidado, sí. Una pregunta que está muy interesante todo lo que dice. ¿Qué entonces tenemos que hacer nosotros los países latinos que tenemos la suerte de no tener esas personas así? Trinidad está lleno de eso, yo he ido a esa Trinidad, y eso es, ahí uno se sienta hasta raro. Pero por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros ahora con el asunto? Deberíamos verlo de dos vistas. Si tuviésemos una dictadura tipo Trujillo, por ejemplo,
Vienen esos señores a meterse a nosotros. Usted puede estar seguro que Trujillo o Franco no lo dejaría entrar. Sí, previsiblemente No, ¿verdad? Entonces, por ahí se meten ahora nosotros, que ya no estamos bajo dictadura. Nos metemos nosotros y sabemos que ellos vienen por aquí, se conocen, su libro, lo que sea. No lo dejamos entrar, o si hace cualquier cosa, pues podrían aparecer muertos por un sitio. Ahí vienen los derechos humanos. No solamente los derechos humanos que van a decir que este es un país, no, este es un país entonces que no se ajusta a la ley, que esto y aquello. Pero también hay otra cosa que usted comentaba, que para mí es peor todavía. Esos señores que están muy bien organizados, vienen aquí, nosotros, el país, nosotros, por la razón que sea, nos matan a la actividad o tienen enfrentamiento, que usted sabe que estos países latinos son calientes en esto, y desaparecen, matan aquí sobre ellos. Sí, peor es entonces lo que usted estaba contando, que ellos sí pueden entrar de cualquier manera, como están caminando ahora, y hacernos entonces un ajusticiamiento que va a ser peor que eso. ¿Qué ustedes me recomiendan que digamos? Bueno, hay varias cuestiones, pero una de las cuestiones, a mi juicio muy clara, es un control de la inmigración. Es decir, es que claro, bueno, no sé si eso es asentimiento o protesta, pero he visto que ha habido una reacción muy clara. Vamos a ver, uno de los elementos muy claros es el control de la inmigración. Es decir, esto es algo que se ha convertido en políticamente incorrecto, pero uno de los principios elementales de cualquier Estado a lo largo de la historia es que el Estado que no controla sus fronteras está llamado a desaparecer. Eso ha pasado desde hace milenios. Entonces, uno de los elementos clave es el control de la inmigración. Si sus políticos renuncian al control de la inmigración, dense por desaparecidos. A lo mejor no lo van a vivir todavía ustedes, pero bueno, por la edad media que hay aquí sí es posible que lo vean, por lo menos la mayoría. Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro principio es el criterio de reciprocidad, que cuando yo lo menciono provoca también protestas clarísimas. Vamos a ver, usted puede financiar la construcción de una mezquita en Santo Domingo, sobre la base de que efectivamente nos permita financiar la construcción de una iglesia, una sinagoga o una pagoda en Riad. Y si no, no. Y esa es la política que, por ejemplo, está aplicando Rusia. Es decir, no tenemos ningún problema con que los musulmanes que son rusos, etcétera, etcétera, construyan su mezquita, etcétera, etcétera. Ahora bien, si usted quiere construir una mezquita que va a costar 30 millones de dólares aquí, la condición previa es que nos deje levantar una iglesia en Arabia Saudí, porque es un principio de reciprocidad. No parece que tenga mucho sentido que usted pueda levantar lo que quiera aquí y nosotros no podamos levantar nada allí. O sea, claro, es el equivalente al señor que viniera a invitarse a comer gratis a casa todos los domingos, pero nosotros no pudiéramos ir ni a tomar un café a su casa. Entonces, ese es otro elemento que a mí me parece que es bastante claro. Si no se aplica una política de reciprocidad y no hay un control de fronteras, pues estamos en una situación peligrosa que más tarde o más temprano estallará. Punto. No hay otra historia. O sea, es que eso es de sentido común. Ahora bien, como la misma gente que está impulsando la inmigración masiva musulmana en Occidente es la misma gente que quiere acabar con las culturas nacionales y con la existencia de los estados-nación, pues a nadie debería sorprenderle que también nos estén diciendo cada lunes y cada martes que la inmigración descontrolada es algo maravilloso que nos enriquece a todos. No es verdad. No es verdad. Y incluso en el caso de esa inmigración que puede beneficiar a un país, porque el tipo de inmigrante que viene encaja con una serie de necesidades del país, o incluso esa inmigración que puede proceder del refugio político, etcétera, etcétera, no puede ir más allá de la seguridad y de las posibilidades del país.
O sea, es que eso es algo absolutamente de sentido común. Yo puedo ser enormemente compasivo hacia la gente necesitada, pero no puedo invitar a comer a mi casa más gente de aquella que me permita seguir dando de comer a mis hijos. Y cuando esto no se tiene en cuenta, lo único que sucede es que acaba estallando el sistema, que es lo que está pasando ya en algunas partes del mundo. Y por supuesto, como en todos los procesos de destrucción social, siempre hay maneras de contar cómo el proceso de destrucción social, aunque te está destruyendo, en realidad te está haciendo un favor. Pero tenemos que aprender a discernir lo verdadero de lo falso, si queremos sobrevivir, claro. O sea, si estamos dispuestos a que al final las naciones que hemos conocido desaparezcan, las culturas que amamos se vayan por el sumidero, bueno, entonces vamos por el camino ideal. César, de acuerdo a tu opinión, ¿existe el concepto de musulmán no extremista? Vamos a ver, el Islam es extremo de por sí. Es decir, una religión que te dice claramente que los de la religión del libro tienen un negro futuro y si no se someten y pagan el tributo que tienen que pagar, pues tienes que acabar con ellos y exterminarlos, evidentemente moderada no es. Lo cual no quiere decir que no puedas encontrarte con situaciones en que determinadas poblaciones o determinadas personas que son musulmanas no puedan comportarse de manera cortés, educada y cívica. Eso es otra historia. Pero el Islam como tal es que no existe el Islam moderado. O sea, es como decir, bueno, si existía un comunismo democrático, ¿no? No, es que es imposible, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no te puedas encontrar a lo largo de tu vida con algún comunista que sea simpático, ingenioso, que se duche todos los días y que a lo mejor el sistema democrático no le parezca mal. Pero el comunismo como tal no lo es. Y con el Islam pues pasa exactamente igual. Entonces, claro, no, es que yo tengo un vecino que se llama Ali y vende zapatos y es una buena persona. Y es posible que sea así. O sea, quiero decir, pues claro que sí, todos los musulmanes no son terroristas. Se calcula que solamente hay un 15% que apoyan a Bin Laden. Pero un 15% que apoya a Bin Laden son casi 200 millones de personas. Claro, es una cifra, en fin, inquietante, ¿no? No, que un detalle, que el Islam entró en América con la entrada de los africanos. El Islam es parte de la historia negra de América. Y en lugares marginados de Nueva York, Detroit, Chicago, etcétera, Minnesota, donde los latinos, los árabes y los negros se enfrentan y tienen una experiencia negra común que se está acentuando mucho de marginación. Yo creo que por ahí más fácil pudiera entrar. En Belice una gran parte de la población es por lo menos bastante pro-Islam, porque lo ven como un tema de identidad negra, común, una afroamericanidad. Y el Islam entra ahí desde Dave Baldwin hasta atrás, hasta Garvey y toda esa gente, siempre Malcolm X era musulmán. Vamos a ver, en términos históricos, los musulmanes que eran negros, a los que se arrancó de África y se trajo aquí, y algunos de ellos eran musulmanes, en la segunda generación habían dejado de ser musulmanes. Es decir, que sí es cierto que seguramente la gente que se trajo de África, junto con animistas, etcétera, etcétera, se trajo algún musulmán, pero esa gente había dejado de ser musulmana en una o dos generaciones. Hay por señalar varias fases. O sea, de esa fase yo creo que del Islam no queda nada más allá de lo mítico de que algún abuelo que vino de Gambia era musulmán. Seguramente, pero en una o dos generaciones no había quedado nada. La nación del Islam, vulgarmente conocida como los musulmanes negros, no son musulmanes, aunque ellos dicen que lo son. Los musulmanes no los reconocen como musulmanes porque tienen una teología absolutamente disparatada. Es decir, la base de la nación del Islam
que fundó Elijah Muhammad y a la que pertenecía originalmente Malcolm X, y ahora capitanea Louis Farrakhan, sigue sobre todo un libro que es el Evangelio de Acuario de Jesús, que es un texto más bien New Age, luego con relecturas de carácter racista. Es decir, por ejemplo, el hombre blanco es la creación de un científico loco. Hay días que viendo la prensa es para considerarlo, pero vamos, no deja de ser un disparate. El ser humano original en este planeta era el negro, etcétera, etcétera. Bien. Esa gente crece y crece muchísimo en los años 60, en parte por el impulso que le da Malcolm X, en parte porque es la época de los derechos civiles y en parte sobre todo porque capta un resentimiento que va en la dirección de que la América cristiana es racista y por lo tanto hay que oponerse a una América cristiana y racista, con problemas, insisto, para encajar en el Islam, porque el Islam no considera que sean musulmanes y tiene razón al decirlo. Y de hecho, cuando en un momento determinado Malcolm X descubre que Elijah Muhammad tenía hijos con distintas adeptas de la nación del Islam, iba sembrando de hijos las congregaciones y por supuesto la cúpula de la nación del Islam ocultaba esto, lo cual chocaba mucho por otro lado con las enseñanzas morales del grupo, y él decide marcharse a la Meca. Él se convierte al verdadero Islam y incluso altera muchos de sus puntos de vista porque dice: he estado de peregrinación en la Meca y hemos bebido de la misma taza de agua un blanco, un árabe, un negro, etcétera, etcétera. Y efectivamente eso es algo que él capta. Esa sería una segunda fase. Ahora estamos viviendo una tercera fase en la que el Islam, no la nación del Islam o los musulmanes negros que siguen creciendo, sino el Islam está entrando en grupos sociales que tienen un resentimiento social. El caso de los hispanos es innegable. El caso de los hispanos es muy claro. Es verdad que también hay muchos hispanos que en un momento determinado van a dar a una secta. Por ejemplo, los testigos de Jehová solo crecen entre los hispanos desde hace décadas. Su posibilidad de crecimiento entre negros y anglos se acabó, solo crecen entre los hispanos. Por ejemplo, el crecimiento de las iglesias evangélicas entre los hispanos es muy grande, sigue siendo muy grande. Y hay gente entre los hispanos que se convierte al Islam. De hecho, yo me atrevería a decir que en Estados Unidos, de la gente que se convierte al Islam, en su mayoría son hispanos. Es decir, no encuentras prácticamente de ningún otro grupo. Y el plan del Islam, y eso es muy claro, es entrar en grupos étnicos que en un momento determinado tengan ese caldo de cultivo del resentimiento. Es decir, lo de los mapuches en Argentina no es ninguna tontería. Es decir, en última instancia es pensar que tú en Buenos Aires puedes tener la mezquita que pagó Arabia Saudí, pero vamos, el número de argentinos que se va a convertir al Islam va a ser limitado. O sea, eso es algo clarísimo. Si consigues que se conviertan en una tribu, de entrada se convierte la tribu entera. Y va a tener una visión totalmente desvinculada, totalmente separada de la visión nacional del resto de la gente de ese país. Una persona puede ser musulmana y argentina, con más o menos tensión, pero evidentemente si eres un mapuche, puedes ser musulmán y encima además emprender la lucha de liberación del pueblo mapuche que ha conocido a Alá y a su profeta y en contra de los argentinos. Y eso potencialmente es muy delicado. O sea, eso es una situación muy delicada. No quiero decir, porque tampoco es mi intención que esta noche no puedan conciliar el sueño, cómo la gente de Haití se convierta al Islam. O sea, el destino que le espera a esta república va a ser del color haitiano. Entonces, esas son situaciones que a día de hoy, gracias a Dios, no existen, pero que tienen cierta potencialidad y que pueden crear una situación muy delicada, Porque además puedes perfectamente utilizar el arma del resentimiento. Es
Es decir, ¿qué es la República Dominicana sino el resquicio imperialista y racista de que nos ha explotado a los pobres haitianos? Cualquiera que sepa historia sabe que eso es un disparate, pero es que la gente no decide sus preferencias políticas en la mayoría de los casos sobre la base del frío y documentado estudio de la historia, en ninguna parte del mundo. La última. Sí, la mía. El índice de nosotros es 2.3, el de Haití es 4.8. Por los años 1790, ellos encomendaron su parte al demonio. No, eso fue cuando nació Haití. Haití nace dedicando la nación al diablo. En el 2004 los sacerdotes vuelven y lo encomiendan al demonio por 200 años más. Hay casi 100.000 musulmanes en Haití. Y la inmigración es abierta frente a las autoridades de nosotros. De manera que el futuro de nosotros está planteado. ¿Qué vamos a hacer, como dice el señor allá? La respuesta también la dio usted, pero es inquietante. Si ellos toman su venganza, su odio, todo lo que se ha hablado como estandarte. Bueno, y con un crecimiento demográfico del doble, el panorama es un panorama muy inquietante, aunque no se conviertan al Islam. O sea, es un panorama inquietante.